así como yo la concibo, es la historia de un hombre común y corriente, vamos a decir, era un corrector en un periódico, casado, con hijos, etcétera, problemas económicos como todo el mundo. Y un día, el día de paga, se va, se echa dos cervezas y ya está por tomar el autobús, sí, el camión para su casa, cuando salen tres jóvenes a asaltarlo. Se arma una pelea ahí muy extraña, él empieza a defenderse, como se decía antes, ve rojo de repente, y cuando reacciona se da cuenta de que los tres jóvenes que lo intentaban asaltar están muertos, él los mató a golpes, los desarmó y los mató con sus propias armas o algo así. Y a partir de ahí descubre que le gusta matar, descubre una satisfacción impresionante y se abandona todo lo que tenía, o sea, deja la familia, deja a los hijos, deja el trabajo y se va a vivir al submundo de Monterrey. Todo ocurre en Monterrey. En ese submundo comete más asesinatos, asesinatos casuales, asesinatos espontáneos, hasta que finalmente cae en prisión. Y de prisión lo rescata un político que nunca se dice dónde trabaja y todo esto para que trabaje, para que mate para ellos, ¿no? Para la organización de este político. Y a partir de ahí se convierte en un asesino a sueldo, en un asesino profesional. Mira, bueno, deja de acordarme, tenía 35 años, 36 años cuando lo escribí. Ya tenía dos libros de cuentos, tres prácticamente, tres libros de cuentos, y estaba pensando escribir una novela. Yo acababa de mudarme de Monterrey a la Ciudad de México, que eso tiene mucho que ver con el título, ¿no? Yo tenía mucha nostalgia de Monterrey, por supuesto, y quería escribir una historia donde se contara la ciudad de Monterrey también. Y la extrañaba bastante y bueno, la traía muy fresca en la memoria, etcétera, etcétera. Yo había trabajado en Nota Roja en Monterrey 3 o 4 años antes. Y mi experiencia en la Nota Roja fue la que me empezó a alimentar la historia de este personaje, de Ramiro Mendoza de Elizondo, para escribir una historia sobre asesinos. Entonces, de repente, pues me puse a escribirla y salieron todos los recuerdos y salieron todas las cosas que yo había sentido mientras trabajaba en la Nota Roja, ¿no? Esa fue más o menos el proceso. Recuerdo que la escritura fue bastante rápida, vamos a decir la primera versión. La primera versión salió como en menos de 3 meses, ¿no? Me acuerdo que me encerré en una casa que me prestaron y la escribí a mano, completita. Venía a la Ciudad de México los fines de semana, dejaba los cuadernos para que me los pasaran a la computadora. Y luego, ya que estuvo terminada la primera versión, me di cuenta que, pues, obviamente, como todas las primeras versiones, tenía muchos defectos. Entonces me puse a trabajarla y el trabajo de reescritura, el trabajo de corrección fue de más de un año. Ahí sí estuve trabajando mucho más. Me encantaba escribir sobre Monterrey, repito, porque pues, acababa de dejar la ciudad, la extrañaba muchísimo y me encantaba meterme en este género. Ya lo había tocado la violencia, por ejemplo, en mis cuentos, en los libros de cuentos. Creo que era un género que me atraía muchísimo, pero siempre había querido meterme en la mente de un asesino, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, pues fue saliendo aquí. Hay que decir una cosa, ahorita estaba recordando, es una novela preguerra del narco, ¿sí? O sea, todavía no había tanta violencia por las cárteles de la droga, todavía no había sicariato, incluso todavía ni siquiera se les llamaba sicarios a los asesinos, todavía eran gatilleros en ese tiempo, ¿no? Y a mí me atraía mucho la idea de narrar, por ejemplo, qué se siente matar. Obviamente nunca he matado a nadie, pero por medio de la imaginación, qué se siente matar, pero matar de una manera más íntima, no como se hace hoy, que es de una manera más mecánica. Ahora, por ejemplo, si alguien llega a matar a todos los habitantes de una casa, pues llegan 10, 15 sicarios y tiran algo así como 500 o 1000 balazos de cuerno de chivo. No, aquí la idea era matar con las propias manos, matar de cerca, ver la cara de la muerte, ver qué se sentía. Que eso viene en libros de literatura
muy anteriores, ¿no? Hace rato recordaba a Moby Dick, por ejemplo, que tiene un pasaje donde un hombre habla de matar con cuchillo. Dice, es la única manera que vale la pena para matar con cuchillo, porque si matas con pistola, no sientes los estertores de la muerte del que estás matando, etcétera, etcétera. Entonces yo tenía todas esas ideas medio atravesadas en la cabeza y también la idea de cómo se convierte un hombre común y corriente en un asesino. Y qué pasa cuando se descubre a sí mismo asesino. Obviamente la respuesta más lógica o más común sería empieza el remordimiento, empieza la culpa y todo eso, pero ¿qué pasa si es al contrario? O sea, ¿qué pasa si de repente descubre una especie de gusto, una especie de emoción, una especie de vocación interna por ese acto y decide desarrollarlo? Y es lo que pasó con este personaje. Bueno, yo quería que se reeditara desde hace mucho, ¿no? Porque pues, estaba desaparecida. Mucha gente, muchos lectores me preguntaban, oye, Nostalgia, ¿cuándo la vas a sacar otra vez? Y todo esto, porque que no la alcanzaron a leer. Vendría siendo la tercera casa editorial donde sale esta novela. Primero salió en Mortis, luego salió en Tusquets 10 años después y ahora en Era. Y además yo sí me la quería traer a Era porque, bueno, es donde tengo más libros publicados, es mi casa editorial prácticamente, y ya tengo la experiencia de que cuando ya sale en Era, se queda en Era. O sea, había salido en otras editoriales que les dan un impulso, una edición, y luego poco a poco la van olvidando, ¿no? Y aquí ya sabía que no la iban a olvidar, entonces yo creo que aquí va a estar en catálogo ya de aquí hasta que me muera y quizás hasta después, ¿no? Esa era la idea. Y bueno, pues que tengo casi toda la obra mía está en Era, entonces pues quería que viniera a casa. Sí, por supuesto, tiene bastantes valores éticos, aunque no sean los mismos que tiene la mayor parte de la gente, ¿no? O sea, por ejemplo, él está convencido de que de alguna manera todos merecemos la muerte, ¿sí? Todos hemos hecho algo por lo cual nos merecemos morir. Y ese convencimiento lo lleva hasta sentir o hasta creer que muchas de sus víctimas incluso se lo agradecen con la última mirada, ¿no? Una cosa por el estilo. Pero bueno, esta cuestión que es el primer conflicto de la novela, y es un conflicto que se mantiene pues, durante toda la novela, de que él ha matado a muchos hombres, pero nunca ha matado a una mujer. No sé si ahora en la actualidad sea políticamente incorrecto, ¿no? Porque ahora ya todos somos iguales, pero eso, bueno, o más bien decirlo de esta manera, cuando yo escribí la novela todavía existía esta cuestión del acto de caballerosidad, ¿no? Y creo que la caballerosidad ya está muy devaluada precisamente por la época. Pero yo sí lo creo, o sea, es muy distinto, ¿no? Y da sus razones él mismo, ¿no? O sea, ¿por qué no? Los hombres siempre han sido agresores, agresivos, lo han agredido, entonces tienen mucho más razones para poder matarlos, o sea, así vamos a decir como género simplemente. En cambio, las mujeres siempre se han portado bien con él, siempre les encuentra mucho más ternura, les encuentra mucho más motivación, las compara con la madre otra vez, la madre y el padre. Entonces, tiene esa cuestión ética. No sé, hay una cuestión que tampoco se plantea, pero nunca se lo han encargado, no ha matado niños, ¿no? Por ejemplo, que serían cuestiones éticas que no sé si sean muy anticuadas, o yo sigo pensando que están vigentes, ¿no? O sea que hay asesinos que dicen, bueno, pues no, yo te mato a quien quieras, pero no me pongas niños, no me pongas mujeres, etcétera, etcétera. En cambio, por ejemplo, este personaje disfruta de matar a los viejos, ¿sí? Como que ya pasaron todo, ya vivieron todo, entonces ya no les queda nada, ya no importa, y no tiene remordimientos. Pero una de las características principales es precisamente eso. Se trata de un personaje que siempre está cuestionando o siempre está pensando lo que está haciendo, ¿no? No tiene sentimientos de culpa, su ética no le alcanza para sentir culpa, vamos a decir, pero de todos sus actos hace un balance, todos sus actos tienen ciertas repercusiones emocionales, psicológicas en él, y yo creo que se va viendo a lo largo de la novela cómo se va transformando poco a poco, ¿no? Él considera que la mayoría de sus víctimas están justificadas, o sea, no nada más mata por el dinero, sino también porque se lo merecen morir, porque hicieron esto, porque hicieron lo otro. A veces ni siquiera necesita enterarse de lo que hicieron, pero simplemente ya merecen morirlo y lo hace. Esta cuestión
del conflicto, de por qué matar a una mujer, por qué no matar a una mujer, pues creo que se explica a lo largo de la novela también, ¿no? O sea, vamos a decir que tiene muchos resabios de machismo, digo, no nada más en eso, obviamente simplemente el hecho de matar, pero el hecho de proteger a las mujeres y el hecho de no tocarlas, como decían cuando yo era niño, ni con el pétalo de una rosa. Ajá. Yo creo que sí, fíjate. Por ejemplo, yo desde que empecé a escribir, yo empecé a escribir en Monterrey y yo sentía que había una atmósfera de miedo en la ciudad, o sea, que había un temor constante, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿a qué? O sea, simplemente, no sé, a la vida misma, al sistema, a cómo se estaban perfilando las cosas, etcétera. Yo sentía esa sensación de miedo en la mayoría de la gente, sobre todo cuando había multitudes, y también sentía esa sensación de que algo estaba a punto de estallar, ¿no? O sea, digo, supongo que se presentía o se sentía ya lo que pasó 5 o 6 años después, ¿no? Cuando se vino la superviolencia en Monterrey. Entonces, de alguna manera me ponía a pensar, bueno, sí, la gente actúa gracias al miedo, ¿no? O sea, el miedo es uno de los principales motores que llevan esta sociedad. No nada más, si lo buscamos por cualquier lado, los que están trabaje para asegurar un futuro es por el miedo a la miseria, de alguna manera, ¿no? Siempre estamos, todos nuestros anhelos van en sentido contrario a los miedos que tenemos y por eso el miedo es el acicate, aunque nunca nos lo digamos, ¿no? O sea, tú buscas compañía porque tienes miedo a quedarte solo, tú buscas riqueza porque tienes miedo a ser pobre, buscas seguridad porque lo que te da miedo es la inseguridad precisamente. Entonces, creo que no se ha planteado tan clara esta motivación que nos hace a todos los seres humanos, sí, de la que nos sirve a todos los seres humanos el miedo. Y yo creo que tenía que estar presente en la novela. Por supuesto, él mata por miedo. O sea, mata por miedo y luego ya después sigue matando por otras razones o por el mismo miedo, pero ahí está. Es el miedo y cierto deseo, creo, también, cierto placer. Ajá. Pues ahora sí que fue un trabajo de recuperación de la ciudad, ¿no? Por medio del recuerdo, por medio de la memoria. Sobre todo esta cuestión de los lugares, vamos a decir, los que podríamos llamar los sótanos o los subterráneos de Monterrey. Yo desde que era estudiante me la pasaba, me acuerdo, en cafés 24 horas, porque a veces me ponía a leer toda la noche. Y uno de los cafés que me gustaban mucho era precisamente enfrente de la central de autobuses, del Factory. Sí, y entonces veías, yo me sentaba frente a los ventanales y veía el pasadero toda la madrugada de personajes y decía, esto está bastante interesante. Por supuesto no eran barrios muy recomendables, pero eran bastante interesantes. Ahí era donde yo sentía, por ejemplo, esta vibración de que algo estaba a punto de estallar, ¿no? Y también se sentía la cuestión del miedo. Obviamente pues son barrios donde te podían asaltar, todo eso. Pero había otros lugares que yo quería recuperar. Por ejemplo, el basurero incluso lo conocí, ¿no? Ya después desapareció también, como lo digo en la novela. Otras zonas de la ciudad, el río Santa Catarina. Y todo estaba, como te diré, lo tenía tan clavado en la cabeza que ya tenía los escenarios listos para poder desarrollar el personaje. Vamos a decir que yo quería que el personaje hiciera una simbiosis perfecta con la ciudad, ¿no? O sea, de alguna manera. Por ejemplo, creo que se nota porque cuando está en la Ciudad de México se siente como perro en el periférico, ¿no? O sea, se siente bastante extraño, añora otros climas, añora otros ambientes. Y a mí me pasaba todo eso cuando estaba escribiendo, ¿no? O sea, yo sentía la Ciudad de México bastante rara. Para mí era un choque cultural después de haber regresado, después de haber venido de Monterrey, y entonces quería mostrar esa extrañeza en el personaje. En ese tiempo también la Ciudad de México era peligrosísima en la cuestión de asaltos, de secuestros express, todo este tipo de cosas, que todo eso se fue calmando en los primeros, bueno, no sé si se calmó realmente, pero se fue calmando en los primeros años del siglo XXI. Pero yo recuerdo cuando me cambié de Monterrey para acá, decían que estaba loco. Decía, ¿qué vas a hacer en la Ciudad de México? Te van a asaltar, te van a secuestrar. Y había un clima de inseguridad muy fuerte. También por eso el primer capítulo, ¿no? Cuando están los que están vigilando a los que van a asaltar y todo este asunto. En el mero centro de la ciudad. El centro de la Ciudad de México
inabordable en aquel tiempo, hasta que después llegó Ebrard y no sé qué hizo y lo calmó y metió seguridad y luego Slim compró todas las casas viejas, ¿no? Y ya cambió. Pero en ese tiempo, pasar después de las 6 7 de la tarde en el centro era arriesgar la vida, ¿no? Entonces, eran dos tipos de ciudad completamente distintas, al menos en ese momento. Después se volvió a la tortilla, la Ciudad de México era mucho más segura y la Ciudad de Monterrey era mucho más insegura, ¿no? Pero bueno, la idea era hacer una especie de simbiosis entre Ramiro o Genaro o el Chato, el personaje, y la ciudad de Monterrey, ¿no? O sea, que se viera la violencia. La violencia de Monterrey se ve también en el clima, se ve también en el tráfico, se ve en un montón de cosas que vamos a decir, no nada más es violencia de hombre contra hombre, ¿no? O sea, hay muchos otros tipos de violencia. Entonces ahí está todo en Ramiro. Bueno, eso sí, como te diría, fue una cuestión que me planteé desde que empecé a escribir, ¿no? O sea, la exactitud del lenguaje, lo que dices del detalle, ¿no? Decían, la realidad está en los detalles, o sea, la atmósfera está en los detalles, entonces después eso te lleva a tratar de trabajar la atmósfera. Lo más que se pueda, ¿no? De hecho, mis atmósferas, tanto en los cuentos como en las novelas, suelen ser bastante densas y la intención es que el lector se sienta dentro de la historia de alguna manera. A mí las atmósferas como lector es lo que más me gusta cuando estoy leyendo algo. Recuerdo varias veces me ha tocado, yo era lector de cafés, sobre todo cuando vivía en Monterrey, entonces me metí al Vips y ya sabes que el aire acondicionado estaba a todo lo que daba, hasta hacía frío, ¿no? Y a veces estaba yo leyendo una novela donde planteaban un calor, etcétera, y de repente me daba cuenta que estaba sudando, ¿no? O sea, me metía tanto que estaba sudando. Entonces, alguna vez empecé a reflexionar, bueno, ¿qué hicieron estos escritores para meterme tanto? Y decía yo, es trabajar la atmósfera. Bueno, creo que se tiene que trabajar todo, desde la estructura, por supuesto, la estructura de la novela, pero también el lenguaje, el ritmo, la musicalidad, todo esto. Y a mí me gusta meter lo más que se puede imágenes poéticas, metáforas y todo eso. Sobre todo tratándose de una novela tan violenta, tan negra como es Nostalgia de la Sombra, me acicateaba para buscar imágenes poéticas oscuras, ¿no? O sea, esa era la idea, buscar mucho más al contrario de lo normal, ¿no? O sea, buscar a los poetas malditos, buscar a cosas, lo que hacían los poetas malditos, lo que hacían poetas pues depresivos, lo que sea, pienso en Baudelaire, pienso en no sé qué, y tratar de aprender lo más que se puede para crear atmósferas creíbles, asfixiantes y que ayudaran al lector a meterse bien en la historia. Ese es el trabajo de todo escritor, supongo yo. Sí. Ahora pues, bueno, por ejemplo, el protagonista de Nostalgia de la Sombra, si bien lo dices, satisface un deseo e incluso casi sexual a la hora de matar. Digo, no, por supuesto, no hay ninguna alusión a que tenga orgasmos ni nada por el estilo, pero se ve la satisfacción que está sintiendo a la hora de matar, o sea, una satisfacción bastante completa, no nada más sexual, sino bastante completa. Y para eso creo que sí hay que trabajar mucho la atmósfera, ¿no? Como te decía, creo que, por ejemplo, si estás haciendo una escena erótica o una escena violenta en este caso, pero vamos, pienso en una escena erótica y no trabajas bien la atmósfera, se queda en pornografía simple o en pornografía chafa, vamos a decirlo así. Lo mismo la violencia, o sea, si no la filtras a través del lenguaje, de un lenguaje más o menos poético, de un lenguaje bien intencionado, literariamente así, y una atmósfera bien trabajada, pues quedaría como si estuvieras leyendo una nota de la Nota Roja, ¿no? O sea, y no, aquí lo que se trata es hacer literatura, ¿no? De alguna manera. Esa es la idea, por eso el trabajo del lenguaje, por eso el trabajo de la atmósfera, el trabajo poético, de las metáforas, de las comparaciones, el trabajo del ritmo, el trabajo de la musicalidad, del lenguaje, todo va encaminado a eso, a hacer que... A ver, vamos a ver si lo puedo explicar de esta manera. Yo recuerdo cuando escribía mis primeros textos violentos o mis primeros textos eróticos, de repente me decían, oye, la gente que no estaba muy acostumbrada a leer o a criticar, te decía, oye, te salió muy bien. Y le decía yo, ¿por qué?
Me decía, es que no sé, dices las cosas más descarnadas de este mundo, pero lo dices con elegancia, decían. Usaban mucho esa palabra, la elegancia. Y me llamaba mucho la atención, decía, bueno, ¿qué es la elegancia? Pues la elegancia es la creatividad artística, yo creo, la elegancia es la creatividad literaria. Entonces hay que pasar por ese tamiz todas las escenas, todos los actos que está haciendo el personaje. Es completo, están todos mis cuentos ahí. Ajá. Bueno, pues también creo que ya hacía falta. Había salido una edición anterior de Sombras detrás de la ventana que tenía 4 libros de cuentos integrados. Esta ya salió completa, trae los 5. Espero que en unos años publicar uno más gordo que traiga los 6, ¿no? Pero bueno, aquí están toda mi obra cuentística. También recuerdo ahorita cuando salió mi primer libro de cuentos, Los Límites de la Noche, que salió allá en el 96. La pregunta principal que me hacían casi todos críticos y periodistas eran ¿por qué tanta violencia? ¿No? Y las respuestas eran prácticamente las mismas, ¿no? La violencia es un elemento inherente al ser humano, es esencial en cualquier ser humano, y todo lo que ha hecho, por ejemplo, la cultura, la educación y todo eso simplemente es aplastarla, aplacarla un poco. Pero cada vez que nos acercamos más a situaciones de límite, salen los instintos, o sea, brotan los instintos, ¿no? Por mucho que los hayamos aplacado por medio de la educación y de la cultura. Entonces eso me hacía convencerme de que era uno de los temas que había que abordar siempre, ¿no? ¿Por qué un hombre mata a otro? ¿Por qué un hombre golpea a otro? ¿Por qué una mujer maltrata a otra o a otro hombre o a un niño o lo que sea? Todo ese tipo de preguntas siempre me las he hecho desde que era niño, y bueno, a la hora de escribir los primeros cuentos era precisamente tratar de responderla de alguna manera, ¿no? Bueno, Sombras detrás de la ventana tiene 5 libros de cuentos, repito, están completos, ya no me acuerdo cuántos son, pero creo que son algo así como unos 60 por ahí. No, aquí se puede encontrar. No nada más hablan de violencia, hay muchísimos otros temas o muchísimas formas de violencia distintas. Fíjate que no sé, hace poco, hace como unos meses, de repente alguien mencionó eso, de que yo estaba dentro de la literatura de Weir, ¿no? Y un amigo que sí es muy especialista decía, sí, yo no lo dudo, dice, aunque su intención sea otra, sus cuentos salen dentro de lo weird. Siempre me ha llamado la atención, ¿no? O sea, vamos a decir, no me gustan las historias felices, además de que soy de los escritores que cree que la felicidad no se puede narrar, ¿no? Pero no me gustan mucho las historias felices, no las que las que me hacen cuestionarme la existencia, la vida de los seres humanos, ¿no? La vida cotidiana, etcétera, etcétera, que siempre tienen estos resquicios donde irrumpe esta realidad o irrumpe la rareza o irrumpe lo grotesco y se rompe nuestra normalidad. Creo que siempre me ha llamado muchísimo la atención ese tipo de historias y bueno, pues hay que desarrollarlas pues como se pueda, ¿no? Para que salga un buen cuento, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, mira, de los que he leído últimamente, el que más me ha gustado es una novela de un senegalés, si no me equivoco, de un nombre impronunciable, por ahí lo buscarán ustedes. La novela la publicó Anagrama y se llama La más recóndita memoria de los hombres. Es una historia bastante interesante para empezar, porque nos abre un poco el panorama de las culturas africanas, ¿no? Esa es una. Las creencias de esas culturas africanas, pero también está muy involucrado París, está muy involucrado Francia. De hecho, la novela originalmente es en francés y ganó el premio Goncourt. Y tratas acerca de la historia de un escritor, pero que si se va hacia atrás, resulta que tiene antepasados o tiene ancestros que son chamanes o que son brujos en sus tribus, ¿no? Es una exploración de esa memoria, una memoria completamente distinta a la que estamos acostumbrados a leer entre los latinoamericanos y entre los europeos, ¿no? Y eso yo creo que es un atractivo porque bueno, también llegamos a la conclusión de que los hombres son iguales en todos lados, ¿no? Es el ser humano siempre va a ser lo mismo. Una novela apasionante, una novela que te va interesando poco a poco. Primero, muchas discusiones sobre literatura, sobre qué escribir, sobre qué no escribir, etcétera.
del mismo autor, del mismo personaje que está protagonizando el relato. Y luego, pues ya viene toda la recuperación de esa memoria ancestral. Me parece una novela impresionante. Yo muchas veces leo pocas novedades, o sea, o sí leo las novedades, pero es curioso que me siguen apasionando más los libros más antiguos. Entonces yo releo mucho, regreso constantemente. Ahora que acaba de morir Mario Vargas Llosa, yo recomendaría 100% La Guerra del Fin del Mundo. Creo que es su novela más importante, su novela más impresionante y también la más divertida, La Guerra del Fin del Mundo, claro, dentro del tema de la violencia. Me gusta regresar a Faulkner. Estoy pensando, por ejemplo, que releí hace poco Luz de Agosto, que es una de mis obras favoritas de Faulkner. Estoy también dándole otra pasada a Sobre Héroes y Tumbas de Ernesto Sábato, también una novela muy extraña, una novela que tiene una atmósfera muy inquietante desde el principio, como si uno estuviera leyendo una novela de terror o una novela de fantasmas, aunque no lo es, o sea, pero esa atmósfera nos empieza a inquietar desde ese momento. No sé, ¿cuál otra podría decir ahorita que se me ocurre? De las nuevas que han salido. Pues voy a recomendar a la de un amigo que me encanta, Luz de Naranjo de César Gándara, ¿no? Por ejemplo, es Luz de Naranjos, la recomiendo ampliamente. Es una novela policíaca, donde el personaje principal es una mujer judicial del estado de Sonora y anda buscando por ahí solucionar un crimen que implica también muchas cuestiones emocionales para ella porque tiene que ver con un exnovio o un examante.